Sean todos bienvenidos a En el Corazón de Aztlán con Ciro Rebollar Rodríguez. Episodio 1x37, Orden y Armonía. Hola nuevamente a todos, espero que se encuentren muy bien. Antes de comenzar, quiero agradecerles su continuo apoyo quincena a quincena a este podcast. Aprecio toda su retroalimentación y mensajes de aliento. Además, le envío un saludo muy especial a Elena y al ingeniero Miguel. También les quiero pedir un favor a todos. Vayan a la página de Facebook y en la pestaña de opinión, déjenme un comentario y 5 estrellas en Spotify. Realmente me ayudaría muchísimo. Y sin más preámbulos, comenzamos. En el capítulo anterior, la situación política en Tenochtitlán comenzó a deteriorarse tras un incidente en la costa del actual estado de Veracruz. Como recordarán, los castellanos habían establecido un asentamiento llamado Villarrica y utilizando sus alianzas con los Totonaca, habían suspendido el tributo de esos pueblos hacia los mexicas. Naturalmente, los representantes imperiales no aceptaron este hecho, y tras la salida de Cortés y el grueso de su ejército, los mexicas buscaron reanudar el cobro de impuestos. Los totonacas les gustaba su nueva situación y durante años habían resentido el control de Tenochtitlán, por lo tanto utilizaron su nueva alianza con los castellanos para resistirse. La situación siguió empeorando y una guerra era inminente. En consecuencia, los pocos europeos que se habían quedado en la Villarrica decidieron unirse a los totonaca y encabezaron al ejército indígena. Desafortunadamente para ellos, el ejército mexica seguía siendo una máquina bien aceitada, y sin las ventajas que habían tenido en sus otros encuentros, los mexicas aplastaron a los totonaca en Nautla, Almería. El resultado final fue la muerte de varios castellanos, entre ellos Juan Escalante, la muerte de muchos totonaca y la captura de un europeo, el cual fue sacrificado. Este último hecho en particular fue la excusa perfecta para Hernán, pues le echó la culpa de todo a Moctezuma. De ahí que decidiera secuestrarlo y ponerlo bajo su, entre comillas, protección. Posteriormente, utilizando al Tlatoani, logró castigar al capitán mexica responsable de los acontecimientos en Almería. La condena fue feroz, pues él, sus hijos y otros nobles mexicas fueron quemados en una hoguera. Aquella escena marcó profundamente a la población mexica que lo presenció, pues veían con disgusto, decepción, ira y desesperación cómo su Tlatoani permanecía dócil ante la muerte de uno de sus tenientes y al servicio de unos insólitos forasteros. Sin embargo, el descenso de la posición castellana no fue algo inmediato o súbito. La ciudad y su gobernante parecían volver a algo cercano a la normalidad. Los mexicas comunes hacían sus 2 comidas diarias, sus trabajos cotidianos y sus fiestas religiosas. Los calmecacs seguían educando a los nobles y futuros líderes de la ciudad. Los tributos imperiales continuaban llegando con regularidad, salvo los de los pueblos liberados por Hernán, y el engranaje del estado seguía avanzando como lo había hecho por los últimos 50 años. Por su parte, el emperador se asentó en su cómodo aprisionamiento, y en cierta medida su vida parecía no haber cambiado en lo absoluto. Se daba sus baños regulares, comía sus elaborados manjares, daba órdenes a sus tenientes, llevaba a cabo sus actividades religiosas, especialmente los sacrificios humanos. De hecho, Hernán y los frailes decidieron por el momento no terminar con esta actividad, aunque obvio no estaban contentos al respecto. Visitaba a sus mujeres y a su amado zoológico con sus animales exóticos de todos los rincones del imperio y también algunos humanos con condiciones congénitas. Los castellanos se comportaban de buena manera con el emperador. Cortés castigaba a cualquiera que le pudiese faltar el respeto. Moctezuma devolvía este buen trato dándole regalos a sus custodios europeos. Los españoles también se tranquilizaron. Hernán los obligaba a escuchar misa diariamente y estos se entretenían jugando juegos de azar y apostando, actividad que los mexicas también disfrutaban bastante. Asimismo, pese a los primeros comentarios del caudillo, los castellanos eran visitados por siervas esclavas indígenas para actividades de índole sexual. Dicho esto, no todo era color de rosa para Hernán. En la costa, con la muerte de Juan de Escalante, un nuevo alguacil y comandante fue electo para restablecer el orden en Veracruz. Este fue Alonso de Grado, un personaje increíblemente antagonista a Cortés. De hecho, durante la guerra en Tlaxcala fue uno de los pocos que argumentó con regresar a Cuba. Una vez tomó el mando de la costa, Grado abandonó sus órdenes de seguir la fortificación de la Villarrica y en su lugar se lanzó en una autocomplaciente campaña de extorsión en contra de los totonaca, a los cuales les pedía joyas y mujeres.
Además, irritaba a algunos de sus hombres con sus desplantes de glotonería y flojera. Ciertamente todo esto erosionaba la posición castellana. No obstante, la gota que derramó el vaso fue el rumor de que Alonso de Grado estaba simplemente preparando el terreno para traicionar a Cortés en el primer momento que llegase alguna embarcación fiel al gobernador Velázquez. Ante esta posibilidad, Hernán rápidamente envió un mensaje y un par de hombres a detener a Grado, cosa que logró. En cadenas, Grado fue llevado hasta Tenochtitlán, donde fue liberado una vez renovó su fidelidad y juramento al caudillo de Medellín. Es importante señalar que Cortés era en parte responsable de todo esto, pues él lo había mandado a comandar Veracruz. Dejando eso de lado, paralelamente, Hernán había iniciado el proyecto de construcción de una pequeña flota que le pudiese permitir viajar entre los grandes lagos, además de una salida rápida de Tenochtitlán. Encabezando este proyecto estaba Martín López, un joven de 24 años con ascendencia de caballeros medievales y una gran inteligencia. Utilizando parte de los navíos que habían hundido a su llegada, madera que cortaron de la costa de Texcoco, herreros castellanos y mano de obra indígena, lograron construir 4 buques, con un largo de alrededor 12 metros cada uno. Moctezuma era ignorante de la verdadera razón por la que fueron construidos, pues los castellanos le habían dicho que tan solo eran para fines recreativos. Naturalmente, los europeos invitaron a Tlatoani a ver estos buques y organizaron un viaje de cacería a través de los lagos, para 1. Probar las naves, 2. Investigar el terreno y 3. Probar que sus intenciones tan solo eran lúdicas. El emperador aceptó la invitación y navegaron hacia Iztapalapa. En este trayecto, los europeos se dieron cuenta que no era realmente un solo gran lago, sino varios de ellos que estaban conectados. Además, que analizaron la profundidad del agua, la vegetación y la geografía. Esta armoniosa existencia continuó durante las siguientes semanas. Sin embargo, con el tiempo, el resplandor y novedad de los castellanos se fue diluyendo, y brotaron nuevas ansiedades entre el gentilicio nativo. De particular interés para los indígenas era el estado de su religión, y es realmente este tema el que comenzó a fracturar la poca buena voluntad que quedaba hacia los españoles, o al menos la indiferencia. Verán, Cortés continuaba con su campaña de evangelización, especialmente con el Tlatoani de la ciudad. Su principal meta era terminar con los sacrificios humanos y con el consumo ritualista de carne humana. Este es un tema que no he tocado mucho porque la información puede llegar a ser un poco confusa, pero en general es muy probable que los nobles mexicas consumieran en ciertas ocasiones carne humana. Ojo, es importante recalcar que esta era una práctica no del diario y era exclusiva entre la élite o nobleza tenochca. Un mexica común pasaba su vida entera sin probarla. En fin, aparte de esta petición, los castellanos querían transformar los santuarios en la cima del Templo Mayor con la incorporación de un crucifijo y la imagen de la Virgen María. Moctezuma le reiteró que aquello no podía pasar y le explicó que sus dioses ya estaban lo suficientemente enojados con ellos. De seguir por este camino o terminar con todas sus tradiciones, se arriesgaban con la destrucción de su ciudad, o quizás algo peor. Aquellas conversaciones parecían un punto muerto, pero la insistencia castellana realmente irritaba a la población. Con este camino cerrado, Cortés cambió la conversación a algo más relevante para su corazón: oro, más precisamente, donde se encontraban las principales zonas productoras de este metal. Moctezuma accedió a darles esa información, dirigiéndolos con uno de sus tenientes, al cual los españoles nombraron Tapia. Este oficial mexica era el guardián de un increíblemente detallado y preciso registro de los tributos que llegaban a la ciudad, así como una descripción de las distintas actividades económicas de las provincias imperiales. Muchos se preguntarán por qué accedió a darles esta información sin más. La respuesta es bastante simple. No tenía más opción. Estaba atrapado por ellos, y su idea era que una vez tuvieran el oro, abandonarían su imperio. Cabe destacar que el oro no era tan valioso para los mexicas, y en general, siendo realistas, su valor intrínseco es bastante pequeño. Pero bueno, el emperador puso a algunos de sus hombres a disposición de los europeos, los cuales viajarían a estos lugares productores a investigar la situación actual.
Gonzalo de Umbría fue enviado a Zacatula, un territorio en el actual estado de Oaxaca perteneciente a las tribus mixtecas y que en teoría manejaban las reservas más grandes de oro. Durante el trayecto, Umbría se encontró varias cosas interesantes, entre ellas una ciudad fortificada bastante enorme y sus lugareños iban bien vestidos como nobles mexicas. Diego Pizarro fue enviado a Tututepec, en el actual estado de Guerrero. Ambos hombres volvieron con información relevante de sus trayectos. Primero, confirmaron la existencia de oro en estas regiones, situación que deleitó a Hernán. Segundo, su viaje fue bastante seguro y sin tropiezos. Los pueblos que se encontraban los trataban con amabilidad y aprecio. Esto nos habla de la capacidad de los mexicas para ejercer su control sobre los territorios que caían en su esfera de influencia, y Hernán ciertamente se dio cuenta de este hecho. Por último, se encontraron que aún en la periferia del imperio, los mexicas mantenían enemigos, y muchos de estos caciques estaban dispuestos a luchar. Complementando estas dos expediciones, Hernán mandó a otros dos grupos en la búsqueda de más oro y un río navegable que desembocara en el mar. Esta obsesión en la búsqueda de oro rápidamente trajo derramamiento de sangre y conflicto en el imperio. El rey de Texcoco, Cacama, había ido perdiendo la fe en el liderazgo de Moctezuma y resentía abiertamente la debilidad de su tío. En consecuencia, fue uno de los nobles que en silencio escaparon de la ciudad y fue de regreso a su capital en Texcoco. A finales de 1519, dos castellanos llegaron a la ciudad y el hermano menor de Cacama se dio a la tarea de mostrarles la belleza y poder de su señorío. Al llegar al antiguo palacio del legendario rey poeta, un mensajero de Moctezuma llegó a informarles que debían entregar todo el oro que pudieran a los castellanos. Esto muy probablemente por presión de Hernán. Sin embargo, los dos europeos no sabían muy bien lo que estaba pasando y asumieron que se trataba de una trampa, por lo que capturaron al príncipe y lo llevaron de regreso a Tenochtitlán. Una vez ahí, Cortés lo condenó a la horca. Moctezuma quedó horrorizado ante este prospecto y le imploró a Hernán que reconsiderara su decisión. El caudillo aceptó no ejecutarlo, pero sí lo azotaron brutalmente. Esto era intolerable para Cacama, y exacerbado por todos los insultos, muertes y debilidades de los mexicas, decidió él resolver la crisis de una vez por todas. Existen dos versiones de lo que ocurrió después. En la primera y más aceptada, Cacama convocó a su hermano y rival Ixtlilxóchitl para que juntos encabezaran una rebelión texcocana para liberar al emperador y a los demás nobles de las garras de los extranjeros. Ahora bien, ¿por qué diablos Cacama creyó que esto era una buena idea? Pues como recordarán de algunos capítulos atrás, Ixtlilxóchitl odiaba profundamente a Moctezuma y detestaba a su hermano Cacama, pues lo consideraba un usurpador y títere de los mexicas. Pero bueno, Ixtlilxóchitl le dijo, claro que sí carnal, tú y yo libraremos este territorio de estos extranjeros. Posteriormente establecieron un punto de encuentro, desde donde lanzarían su rebelión y un bloqueo de la capital. Desafortunadamente para Cacama, Ixtlilxóchitl ya había tenido contacto con Hernán, o al menos sabía de él, y lo traicionó, capturándolo y enviándolo de vuelta a los pies del caudillo. La otra versión de los hechos es que Cacama convocó a una gran asamblea de diversos soberanos. En esta reunión, todos los señores acordaron levantarse en armas. No obstante, no lograban designar a un líder. El señor de Toluca en particular resentía que no lo nombraran a él como jefe, pues tenía una gran vocación y reputación de guerrero. En su frustración habló con Moctezuma, el cual, no queriendo ver a su ciudad consumida por las llamas de una guerra, inmediatamente dio alerta a Cortés para que negociaran algo. El caudillo, preocupado de su posición, envió varios mensajes adulatorios y de promesas a Cacama. El rey de Texcoco rechazó cada una de las ofertas, diciendo que no eran más que mentiras y barbaridades. Además, le reclamó a Moctezuma de que no fuera una gallina y se levantara en contra de estos invasores. Con la negociación habiendo fallado, Moctezuma autorizó la captura de Cacama. De esta manera, el rey de Texcoco fue secuestrado de su hogar, una hermosa villa a las orillas del lago. Independientemente de cuál de las dos versiones sea correcta, el resultado es el mismo. Cortés aprisionó a Cacama y junto a él a los demás señores importantes de la zona.
El rey de Texcoco sabía que su situación era bastante mala y, queriendo ganar la buena voluntad de Hernán, le ofreció un montón de oro que tenía en su señoría. Esto obviamente intrigó al caudillo y envió a 2 de sus hombres a recogerlo. Estos volvieron con bastantes riquezas. Sin embargo, Pedro de Alvarado, siempre drástico y violento en sus métodos, le dijo a Hernán que él creía que Cacama estaba ocultando más y le pidió que lo dejara volver a Texcoco. Cortés autorizó esto y Cacama fue llevado en cadenas a su ciudad. Las horas pasaron y Alvarado no se reportaba. Preocupado, Cortés envió a mensajeros a ver qué estaba sucediendo. Al llegar, encontraron una escena bastante brutal. Pedro de Alvarado había torturado con diversos métodos al rey y de esta manera le extrajo otros 9,000 pesos en granos de oro. Esto tan solo fue un preludio de lo que Alvarado era capaz. Todos estos problemas y amenazas de rebelión colmaron la paciencia de Hernán y decidió que era importante formalizar su control sobre el imperio mexica. De este modo, a principios de 1520, Moctezuma, obligado por el caudillo, convocó a una junta de los más grandes notables del imperio. La mayoría de estos ya se encontraban en Tenochtitlán. Moctezuma abrió la reunión con un breve relato sobre cómo Carlos V y los castellanos eran los descendientes de un antiguo gobernante y que habían regresado. Ojo, esto no hace referencia a ellos como dioses y es poco probable que Moctezuma lo creyera. Ciertamente era la primera vez que muchos de los nobles escuchaban esta historia. El emperador continuó diciendo que él aceptaría el vasallaje al rey de España e invitaba a sus subordinados a que hicieran lo mismo. Cortés al parecer también dio un pequeño discurso en ese tenor. De acuerdo con algunas fuentes, entre medio de lágrimas Moctezuma juró obediencia a los castellanos y los demás nobles le siguieron. Es importante señalar que existe mucha controversia alrededor de esta reunión. Por ejemplo, Cortés dice que estas lágrimas fueron de felicidad. Sin embargo, lo más seguro es que su llanto fuese uno de amargura e impotencia. En general, creo que los mexicas aceptaron esto no por verdadera convicción, sino por superstición, pragmatismo y miedo. Lo más importante de esta ceremonia es que creó un marco pseudo legal para la continua extracción y pacificación de los territorios mexicas. Como resultado de su control más férreo, Hernán redobló esfuerzos en su captura de tesoros y evangelización. Bajo presión de Cortés, una nueva delegación mexica viajó por todo el imperio, recogiendo más tributo en oro, además de que en la misma Tenochtitlán las propiedades privadas del emperador fueron vaciadas. Cito: enseguida fueron sacadas todas las cosas que eran de su propiedad exclusiva, lo que a él le pertenecía, su lote propio, toda cosa de valor y estima, collares de piedras gruesas, ajorcas de galana con textura, pulseras de oro y bandas para la muñeca, anillos con cascabeles de oro para atar al tobillo y coronas reales, cosa propia del rey y solamente a él reservada, y todo lo demás que eran sus alhajas, sin número. Visión de los vencidos, 1959. Unos días después, Cortés, en un arranque de ira o premeditación, las fuentes difieren, comenzó a destruir las estatuas de los dioses mexicas en la cima del templo mayor. Moctezuma intentó detenerlo, pero no lo logró del todo. En consecuencia, los ídolos mesoamericanos fueron retirados por los sacerdotes mexicas y llevados a otro recinto en secreto. Apresuradamente, los españoles colocaron figuras de santos católicos. Esto, sin lugar a duda, erosionó el control de la nobleza mexica. En las calles, la gente se comenzaba a preguntar si acaso sus líderes realmente eran infalibles. Como recordarán del capítulo Heridas Abiertas, el orden en el imperio era mantenido por un círculo virtuoso. Las tradiciones reforzaban la armonía y la armonía reforzaba las tradiciones. En este momento, las tradiciones habían colapsado y la armonía estaba a punto de romperse. Estos rumores llegaron a oídos de Moctezuma y fue un golpe de realidad. Volviendo un poco a su firmeza de antaño, confrontó a Hernán y le dijo que aun cuando él personalmente le había tomado aprecio a los castellanos, sería mejor que por su seguridad abandonaran la ciudad. Esto sí preocupó a Cortés, especialmente porque el paje Orteguilla le había dicho que Moctezuma había tenido pláticas con distintos nobles en secreto. Debo decir que esto era una amenaza medio real por parte de Moctezuma, pues tras bambalinas, varios nobles que aún estaban en libertad habían estado organizando una resistencia y un ejército para liberar la capital.
Quiero dejar en claro que esto era súper excepcional. La temporada de guerra ya había terminado, por lo que estas acciones eran un verdadero esfuerzo para acabar con la crisis. Entre los más involucrados en esta reorganización mexica estaba el joven primo de Moctezuma, Cuauhtémoc. Cortés respondió que efectivamente abandonarían pronto la ciudad, pero que no podían abandonar Mesoamérica, pues no tenían barcos, por lo que le pidió asistencia al emperador para que los ayudara a construirlos. El Tlatoani saltó a este prospecto y aceptó su ofrecimiento. Agregó que no era necesario que se apresuraran tanto y que se tomaran el tiempo para construir las embarcaciones. Desgraciadamente para el emperador, Cortés no tenía intención de irse y tan solo le dijo a Martín López que trabajara lo más lento posible. Básicamente, aparenta que estamos haciendo todo para irnos, pero nel. De esta manera, Moctezuma cayó en un falso sentido de seguridad. Sin embargo, esta nueva actitud mexica no sería el único revés castellano, pues inquietantes noticias habían llegado hasta el caudillo. En las costas de la Villarrica, una embarcación castellana había aparecido, y esta quizás estaba llena de amigos y refuerzos, aunque más probable y alarmante, estaba repleta de amargos rivales.